solo nos falta ya como un minuto. Pues muchas gracias a todos, bienvenidos. La verdad es que estamos tratando de realizar con la doctora Maida estas tutorías. Ella también les estará dando las tutorías de biología la próxima semana, ¿verdad? Van a tener 45 minutos con ella y el día de hoy pues vamos a hablar un poco sobre lo que es la neuroglía y una de sus células y que son sumamente importantes, ¿verdad? Y el día de hoy pues estoy muy agradecido con cada uno de ustedes por sumarse y yo sé que hay personas que ya conocen del tema y otras personas pues, que están aprendiendo y eso es lo que nosotros debemos de dar. O sea, tratar de ser diferentes y que las clases de neurofisiología no sean tediosas, sino que es para aprender y tratarlo de hacer pues de una mejor manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos debemos de aprender. Hay personas que aprenden de diferentes maneras, por ejemplo, aprendemos con figuras, otros con cuadros sinópticos, otros aprendemos de diferentes maneras, ¿de acuerdo? Pero el día de hoy, pues, por lo general vamos a hablar de estas tutorías, ¿verdad? Que son para que ustedes puedan aprender un poquito de neurofisiología como tal y que podamos aprender, por ejemplo, de esas células tan importantes, porque como hablábamos en la clase anterior, no solamente están las neuronas, ¿verdad? Las neuronas son parte importantes, pero también existen otras células del del sistema nervioso central, como el sistema nervioso periférico, que nos van a ayudar a diferentes funciones, ¿de acuerdo? Entonces son también sumamente importantes. Quiero darles de igual forma la bienvenida a todas las personas que se están acercando con nosotros el día de hoy. Y quisiera, por favor, si alguien, o le voy a decir a la maestra Barahona que me pueda apoyar con una reflexión pequeña para poder iniciar la clase del día de hoy, ¿verdad? La tutoría rápida. Entonces, por favor, Saraí, si me pudiera apoyar, estamos ahí, por favor. Muchas gracias, doctor, por la oportunidad. Eh, la verdad que siempre usted pues nos sorprende y qué bueno que también nos da la oportunidad no solamente de poder dirigir y aprender de usted, sino que también de poder uno compartir y aprender también de todo lo poco o lo mucho que usted también ha tenido en sus experiencias. Como parte pues de una reflexión, como usted bien lo dice, es siempre motivarnos en el presente para poder nosotros generar oportunidades y sentirnos completamente satisfechos de lo que podemos esperar en nuestro futuro. Y esto es lo que nosotros tenemos que trabajar día a día, es pensar que hay personas que nos están necesitando en todo momento, que también la necesidad que nosotros podamos tener es mínima a la que muchas otras personas tienen. Así que sintámonos dichosos y agradecidos con Dios por la oportunidad que tenemos de seguirnos preparando día con día. Gracias, doctor. Igual, muchas gracias a todos, ¿verdad? Y muchas gracias, Saraí, ¿verdad? Por esa intervención y gracias por conectarse el día de hoy. Pues vamos a hablar, por ejemplo, para Buenas principiar, noches. buenas noches, ¿qué tal? Mucho gusto. Pues estábamos hablando, ¿verdad? De que íbamos a hablar sobre lo que era la neuroglía, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablábamos, por ejemplo, de neuroglía, quisiera por favor que si pudieran apagar sus micrófonos, si fueran tan amables. Eh, Muy bien, la neuroglía prácticamente es un tejido especializado y cuando hablamos de especializado es porque tiene diferentes funciones, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son estas funciones? ¿Verdad? Por ejemplo, una de sus funciones, ¿verdad? Por ejemplo, es la protección, ¿de acuerdo? Otra, su segunda función, ¿verdad? Que no deja de ser importante, perdón, solo voy a estar admitiendo algunos en sala, ¿de acuerdo? Es la de nutrición, ¿de acuerdo? Eso es sumamente importante y vamos a hablar de algunos de estos procesos. La tercera, ¿verdad? Que nos va a ayudar, por ejemplo, para procesos de aislamiento como tal.
Muy bien, vamos a tener una cuarta que es para brindar también el soporte, ¿verdad? A las neuronas como tal, ¿de acuerdo? Entonces, esas serían, por ejemplo, unas de las, de muchas funciones que tiene la neuroglía, pero esas son sumamente importantes. La protección, la nutrición, el aislamiento y también la cuarta, que es el soporte estructural prácticamente de las neuronas como tal, ¿de acuerdo? Entonces habíamos hablado que existen, por ejemplo, diferentes tipos, ¿verdad? Eh, de células, ¿verdad? Que tienen que ver con la neuroglía, ¿verdad? Hablamos la vez pasada, hicimos un cuadro sinóptico en el cual pues ahí se manifestaba, ¿verdad? O podíamos expresar, por ejemplo, cuáles eran esas, esas células. Pero el día de hoy pues vamos a hablar de una de ellas, ¿verdad? Que es sumamente importante, por eso es que vamos a ir paso a paso, ¿verdad? Para que sea pues más factible para ustedes y también pues he realizado algunas anotaciones para que sea un poco más fácil, ¿verdad? Estoy tratando de verlo de una manera fácil para que ustedes lo puedan adquirir como tal, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar eh, de una de las células que a mí me parecen que son sumamente importantes y son los astrocitos, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Alguien me indica si tiene problemas de conexión, por favor? ¿Verdad? Porque creo que hay unos que salen y entran, ¿verdad? Entonces, debemos de recordar que a gran escala, ¿verdad? Por ejemplo, la neuroglía como tal, ¿verdad? Prácticamente son de 5 a 10 veces, ¿verdad? Más que las neuronas, ¿verdad? Estas son pequeñas, pero son en número más que las neuronas, o sea, son mucho más frecuentes, ¿de acuerdo? Y son más pequeñas. Pero, por ejemplo, hoy vamos a hablar de una de estas células y se llaman astrocitos. Ustedes dirán, ¿por qué se llaman astrocitos? ¿Verdad? Entonces vamos a dibujar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí como la estrella de Belén para que sea un poco más fácil y viene de la palabra astro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta, por ejemplo, tiene una mayor cantidad de prolongaciones, ¿verdad? Y estas se irradian, por ejemplo, desde el soma, ¿verdad? Hacia, ¿verdad? La periferia, ¿de acuerdo? Esta nos ayuda a que se conecten tanto en los vasos sanguíneos, que vamos a hablar sobre eso, y también juntamente con la neurona. Prácticamente es una célula que tiene funciones que nos van a ayudar a intermediar muchas situaciones y es prácticamente sumamente importante. Entonces, tiene forma de una estrella, ¿de acuerdo? Entonces existen dos tipos, están las protoplasmáticas y también las fibrosas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dibujar, por ejemplo, un astrocito, ¿de acuerdo? Vamos a hacer, por ejemplo, el centro, acá, que es el soma, y luego vamos a hacer un dibujo, ¿de acuerdo? Todos ahí en su cuaderno, por favor, ¿verdad? Del astrocito como tal, ¿de acuerdo? Muy bien. Este tiene prolongaciones, ¿verdad? Y así sería más o menos la forma de un astrocito, ¿de acuerdo? Quisiera, por favor, que me pudieran enseñar ahí su cuaderno, si hay alguien que las tiene, por favor. Y ahora les voy a dar su tiempo para que lo puedan realizar. Esta, por ejemplo, esto tiene diferentes tipos de, ya ahí están todos, ¿verdad? Qué bueno. Entonces, tiene diferentes tipos de funciones, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de las funciones, prácticamente estamos hablando de funciones, hablamos, por ejemplo, de soporte, estamos hablando de funciones de nutrición, también tiene que ver, por ejemplo, de funciones de crecimiento, también de desechos como tal y algunos procesos de modulación en la transmisión de la sinapsis o transmisión sináptica como tal, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir, por ejemplo, a la primera función, ¿de acuerdo? Ustedes me dicen si voy demasiado rápido, me dicen para que me pueda
detener un poco, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir con la primera función y la primera función de esta va a ser una función de soporte, ¿de acuerdo? Una función de soporte estructural. Entonces el día de hoy pues vamos a dibujar, ¿de acuerdo? Vamos a dibujar, por ejemplo, yo creo que se están uniendo ahí todavía, ya llevamos 23. Vamos a dibujar con colores. Lo primero que vamos a realizar va a ser, por ejemplo, un vaso sanguíneo, ¿de acuerdo? Entonces con color rojo, todos ahí con color rojo, vamos a dibujar, ¿de acuerdo? Un vaso sanguíneo, vamos a dibujar dos líneas paralelas prácticamente, ¿de acuerdo? De color rojo, como tal. Esta va a ser las paredes de un vaso sanguíneo, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Listos? Sí, ahí estamos. Y luego vamos a dibujar lo que es el astrocito. Vamos a utilizar un color azul, si les parece. ¿De acuerdo? Entonces vamos a dibujar, por ejemplo, el centro, ¿de acuerdo? Azul. Y vamos, por ejemplo, a enviar una prolongación, ¿de acuerdo? Hacia donde está el vaso. Y lo vamos a hacer de esta manera, ¿de acuerdo? Muy bien. Luego vamos a hacer otra prolongación acá, ¿de acuerdo? Y aquí solo voy a borrar, perdón, ups, me confundí, perdón, pero lo vamos a volver a hacer. Vamos a agarrar el rojo. Va a ser un poquito más práctico aquí con los colores, porque me estoy aprendiendo a utilizar esta Blackboard. Ingrid Balán está ingresando. Muy bien. Entonces, realizamos esto. Tal. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Y luego que realicemos esta prolongación, vamos a tomar el color cafés, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer aquí una neurona como tal, ¿de acuerdo? Una neurona, disculpen que, que realicé algo así. Entonces, estas prolongaciones tienen su nombre. Las que están, por ejemplo, directamente, ¿verdad? Con el vaso sanguíneo, por decirlo así, a estas prolongaciones nosotros le llamamos pie perivascular, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está cerca de los vasos sanguíneos, ¿de acuerdo? Muy bien. Y luego, ¿verdad? El que está cerca de la neurona, ¿verdad? Que no me quedó muy bien que digamos. ¿Verdad? A este le llamamos pie, ¿de acuerdo? Perineural. Neural como tal. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo que va a hacer es que nos va a unir prácticamente la función de soporte a poder unir, por ejemplo, el vaso sanguíneo con el astrocito y el astrocito, por ende, va a unir también, se va a unir a la neurona como tal. ¿De acuerdo? Entonces, si quisiera observar sus dibujos, por favor, si fueran tan amables. Los que ya lo tienen terminado, por favor, me indican cómo van. Muy bien, les está quedando chilero a ustedes. La verdad que les está quedando mejor que a mí.
Pero está muy bonito. Los felicito. Por favor, ahí pueden darse un aplauso hacia la distancia de cómo estamos llevando esta clase, ¿verdad? Para que ustedes puedan conocer lo básico. ¿De acuerdo? Entonces también tenemos algunos procesos, por ejemplo, el segundo proceso que vamos a hablar es el proceso de la nutrición, ¿verdad? Y esto tiene que ver directamente con esta conexión que va a existir directamente desde los vasos sanguíneos como tal, ¿verdad? Debemos de recordar que, por ejemplo, la neurona como tal necesita también sobrevivir, o sea, tiene un modelo de supervivencia como tal, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de los vasos sanguíneos como tal, podemos obtener, por ejemplo, algunas fuentes, por ejemplo, de glucosa, de ácido láctico, de ácido glicólico. Entonces, ¿cuál es esa función? ¿De acuerdo? La función prácticamente, ¿de acuerdo? Es, por ejemplo, obtener nutrientes, ¿de acuerdo? A partir del vaso sanguíneo que puedan ingresar, ¿verdad? Prácticamente al astrocito y también que puedan ingresar hacia la neurona como tal, ¿de acuerdo? Y también, por ejemplo, esta tiene una función prácticamente de eliminación. Y cuando hablamos de procesos de eliminación es porque se captan prácticamente desechos a nivel de las neuronas como tal, ¿verdad? Y estas prácticamente se transportan, ¿de acuerdo? Hacia la sangre a partir de esos vasos sanguíneos. O sea, prácticamente lo que se realiza es un proceso, ¿verdad? Donde se fagocitan, ¿verdad? Algunas neuronas y cuando existe una lesión, ¿verdad? Estas también se pueden llegar a proliferar o pueden llegar a estar en aumento, ¿de acuerdo? O sea, empiezan a crecer, por decirlo así, o empiezan a aumentar su frecuencia prácticamente estas células y lo que hacen es un proceso que se llama prácticamente astrogliosis, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Esto, por ejemplo, prácticamente es como un crecimiento, ¿verdad? Excesivo de los astrocitos y eso sucede, por ejemplo, cuando existe algún tipo de daño, ¿verdad? Y cuando esto es anormal, ¿verdad? A esto es lo que se conoce prácticamente con el término cicatrización glial, ¿de acuerdo? Entonces, cuando existe un daño, entonces estas van a aumentar en su frecuencia como tal y van a tapizar esa parte y lo que va a causar prácticamente es evitar que exista una conexión, ¿verdad? Entre esa neurona que prácticamente pudo haber surgido con un proceso de apoptosis celular. ¿Qué es apoptosis celular? La muerte programada, por ejemplo, de una célula como tal, ¿verdad? Entonces, ustedes me indican, ¿verdad? Si se entendió, ¿verdad? Esa función, ¿verdad? Que tiene, por ejemplo, tanto de nutrición como también de productos de desecho que pueden llegar a existir. ¿De acuerdo? Ustedes me indican, por favor, o alguien que quiera, por ejemplo, realizar algún aporte o algo, pues es bienvenido con mucho gusto. Buenas noches, doctor. Yo tengo una duda. Usted mencionó, es que no lo logré apuntar, en un aumento en una frecuencia. ¿A qué frecuencia y aumento es a lo que usted se refiere? Disculpe. El aumento, por ejemplo, el crecimiento anormal de estas, por ejemplo, cuando hay, así es una proliferación prácticamente, ¿verdad? Okay. De estas células. Entonces, cuando llega a existir un daño como tal, ¿verdad? Prácticamente hay un incremento anormal de estas, en lo que nosotros conocemos prácticamente como cicatrización glial, ¿verdad? A eso es lo que me refería. Muchísimas gracias, doctor. ¿Sí? Sí, todo bien, gracias. Muy bien, ustedes me indican si continúo. Doctor, disculpe, yo entiendo, bueno, al inicio usted empezaba explicando que era una neuroglia y que tenía 4 funciones, en pocas palabras. La primera de protección, luego nutrición, aislamiento y soporte. Y pues, según lo que estaba explicando, entiendo también que los astrocitos tienen esas mismas funciones, pero usted las está como graficando según su soporte estructural, por así decirlo. No sé si entendí mal. Así es, así es.
Al principio, pues, se recuerdan que hablamos en la clase pasada, por ejemplo, que existen diferentes tipos de células, ¿verdad? Por ejemplo, hablamos de los oligodendrocitos, que íbamos a hablar, por ejemplo, de las células ependimarias, que son las encargadas de producir líquido cefalorraquídeo. Está también la microglía, que tiene que ver, por ejemplo, con algunos procesos cuando ingresan virus o bacterias. Prácticamente es el sistema inmunológico del sistema nervioso como tal. También hablamos de las células de Schwann, ¿verdad? También hay otros tipos de células que incluso vamos a hablar en algún momento, como los podocitos, las células satélites, que tienen mucho que ver, ¿de acuerdo? Pero en general, vamos a hablar de que existían esas funciones, ¿verdad? Pero ahorita ya empezamos a hablar, por ejemplo, de la primera parte, que es la parte del día de hoy, que nos vamos a encargar solo a estudiar, por ejemplo, las funciones de un astrocito. ¿De acuerdo? Como tal. Porque hemos hablado, por ejemplo, hablamos de la neurona, ¿de acuerdo? La vez pasada, de que la neurona es una unidad funcional y básica que lo que nos va a servir es ¿para qué? ¿Para qué nos va a servir? A ver, alguien que me pudiera apoyar ahí, que fue lo que hablamos en clase. ¿Para qué sirven las neuronas? ¿Para transmitir qué? Para transmitir impulsos eléctricos y luego que se convierten en químicos. Okay. Para eso es. Habíamos o sea, hablado llevar información de una a la otra. De una a la otra, ok. Pero no solamente, por ejemplo, las neuronas son unidades básicas o es lo principal que existe en el sistema nervioso, porque a veces pensamos, ¿verdad? Las células del sistema nervioso y rápido viene a nuestra mente la neurona, no sé si les ha pasado eso. Entonces pensamos de que solo las neuronas existen en el sistema nervioso y no, existen otro tipo de células que nos van a ayudar, ¿de acuerdo? A varios mecanismos para poderle dar soporte a las neuronas. Ahorita hablamos, por ejemplo, de un soporte estructural y estamos hablando, por ejemplo, que tiene que ver con procesos nutritivos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque a partir del torrente sanguíneo, ¿de acuerdo? Y vamos a hablar también un poquito, porque los astrocitos no solamente se trata, por ejemplo, de absorber, sino que también nos van a llegar a proteger, porque estos pies que ya vamos a hablar a continuación, también forman parte de la barrera hematoencefálica, ¿de acuerdo? Que va a permitir que ingresen o no algunos tipos de sustancias importantes que vamos a ir viendo en las clases posteriores, ¿de acuerdo? No sé si me logré entender, perdón, disculpen. Sí, doctor, disculpe, una pregunta. Sí. Por ejemplo, me queda claro que el astrocito permite la nutrición de la neurona, pero cuando hay apoptosis, como usted lo menciona, ¿cómo es que ahí fue donde yo me perdí? Pero no sé si al morir una de estas neuronas se va al torrente sanguíneo o es el astrocito el que permite como una fagocitosis o no sé. No, lo que sucede es, por ejemplo, mira, pues, nada. Tenemos la neurona, el astrocito y tenemos nuestro vaso sanguíneo, ¿de acuerdo? Sí. ¿Qué pasa cuando muere una neurona? ¿De acuerdo? Sí. Es cuando muere una neurona, ¿verdad? Entonces los astrocitos empiezan a proliferarse, ¿de acuerdo? Entonces vienen y se proliferan en su número, ¿de acuerdo? Sí, sí. Entonces hay una apoptosis, ¿verdad? Y que lo que sucede a esa formación de diferentes astros, por decirlo así, o diferentes células como los astrocitos, ¿de acuerdo? Sí. A eso nosotros le llamamos una cicatrización glial, porque aumenta su número, ¿verdad? Entonces prácticamente ya no hay conexión, ¿verdad? De esa neurona como tal, ¿verdad? Ya porque sufrió una apoptosis, así. Muy amable, gracias. Ya. No tengan pena, ¿de acuerdo? Por cierto, los extrañé este miércoles. Sí, doctor, dígame. Algo muy interesante, doctor, es que, digamos, los astrocitos en ese sentido, la gliosis que hacen es para llenar el espacio que corresponde al cerebro. En porcentaje, ¿verdad?
digamos, tiene que haber 80-10-10, que un 80% es tejido cerebral, un 10% es sangre y un 10% es líquido cefalorraquídeo. Pero si disminuye el tejido cerebral, en este caso los astrocitos van a llenar ese espacio y van a también a traer un poco de líquido cefalorraquídeo, el término que se utiliza a veces cuando se dice que hay un quiste subaracnoideo, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Que es parte de ese proceso de reparación tisular que se produce. Como algo curioso que usted mencionó y que es muy bueno poderlo decir, nos referimos a las neuronas como las células más importantes. Obviamente su actividad de sinapsis y su actividad eléctrica a través de los neurotransmisores, a través de los electrolitos, es muy importante, pero el cerebro de Einstein, que fue estudiado por una neurofisióloga argentina, la conclusión que ella llegó es que tenía el mismo número de neuronas y lo que había básicamente era que había más conexiones dendríticas, ¿verdad? Es decir, había más acción de astrocitos y de células de la microglia, perdón, células de la glía, que eran las que estaban como en mayor número. Perdón. Así es, doctor. ¿Se recuerdan cuando hablamos, por ejemplo, de líquido cefalorraquídeo en clase, que hablamos de la ley de Monroe y Kelly? No sé si alguien lo recuerda. ¿Sí? Sí, ¿qué es la ley de Monroe y Kelly? Quisiera escucharlos, por ejemplo. ¿Qué se recuerdan? El doctor Julio lo mencionó, ¿verdad? 80-10 días. No se recuerdan. Que ¿Alguien? el volumen cerebral tiene que estar constante. El volumen que está dentro de la bóveda encefálica tiene que ser constante. Y prácticamente si uno aumenta, los otros dos disminuyen, ¿verdad? Y eso pasa en algunas condiciones en una forma incipiente si se procede, por ejemplo, en un SB hemorrágico o si se procede como tal en la presencia de un astrocitoma. Eso también es algo muy interesante, que los astrocitos son la principal causa de CA a nivel cerebral, ¿verdad? Sí, recordar, por ejemplo, 80% tejido cerebral, 10% de líquido cefalorraquídeo y 10% de flujo sanguíneo cerebral, ¿verdad? Entonces, de eso era lo que estábamos hablando de la ley de Monroe y Kelly. Muchas gracias, doctor, ¿verdad? Por el valioso aporte que nos realiza el día de hoy en esta tutoría, y es bueno, pues, que acá nos estén acompañando, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes me dicen si quedó claro, ¿sí? Sí, hoy sí quedó claro. Bueno, entonces también, por Sí, ejemplo, gracias. Disculpe, ¿puede repetir 80% de qué dijo? de tejido cerebral, 10% de líquido cefalorraquídeo y 10% de flujo sanguíneo cerebral. Gracias. Muy bien, ¿cómo sienten ustedes ahorita? Explíquenme, ¿sí se sienten bien? ¿Cómo han sentido las clases? Muy entendible, doctor. Muy Bueno, muy bien. Entonces también, por ejemplo, algo que decía el doctor, y es súper, súper importante, es, por ejemplo, que se habla de que el astrocito también cumple, ¿verdad? Un papel importante en el amortiguamiento y en el equilibrio iónico, principalmente del ion potasio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cumple un papel importante, por ejemplo, en revertir la acumulación, o sea, el exceso de potasio que puede llegar a existir, ¿verdad? Porque recuérdense, por ejemplo, que el ion potasio pues nos ayuda, ¿verdad? Tanto para los procesos de despolarización y repolarización, y también para esta modulación de transmisión sináptica que puede llegar a existir prácticamente, ¿verdad? También, por ejemplo, otra de las funciones importantes prácticamente es el almacenamiento de glucógeno, ¿verdad? Como tal. Quiero ver mi pantalla. Sí, sí se puede observar. Entonces, ¿por qué? ¿Verdad? Debemos de recordar, por ejemplo, de que los astrocitos, ¿verdad? Tienen acumulaciones. Podemos, por ejemplo, aquí, permítanme.
Podemos, por ejemplo, aquí realizar un círculo, ¿de acuerdo? Y colocar diferentes puntitos, ¿verdad? Y estas pueden llegar a ser, por ejemplo, reservas que pueden llegar a tener de glucógeno. ¿Y para qué sirven estas reservas? Ok, por ejemplo, cuando hay momentos, de acuerdo, estos son depósitos energéticos, y cuando hay algún momento de que la neurona, por ejemplo, necesite utilizarlo, ¿verdad? Entonces, ahí están esas reservas. ¿Por qué? Porque estas existen, por ejemplo, en zonas donde existe alta densidad sináptica como tal, ¿de acuerdo? Entonces, estos niveles de glucógeno están prácticamente modulados por un neurotransmisor, ¿verdad? Que es el glutamato, ¿verdad? Y estos prácticamente, ¿verdad? Que son, el glucógeno es un metabolito, ¿verdad? De la glucosa. Estos se transmiten, por ejemplo, a astrocitos vecinos, ¿verdad? Por medio de algunas uniones, por ejemplo, que nosotros llamamos uniones GAP, ¿de acuerdo? Y estas van a ser mediadas por ese neurotransmisor también, ¿de acuerdo? Hay también, por ejemplo, algunas formas en las cuales pues, se nos dice que los astrocitos son parte de una guía neuronal, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque estas van a liberar sustancias químicas, ¿de acuerdo? Que van a permitir que exista, por ejemplo, apoyo en la sinaptogénesis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque juega un papel fundamental que va a permitir que en los axones que existan entre una neurona y otra, ¿verdad? Pueda existir esa actividad. Por ejemplo, hay diferentes tipos de sustancias que no vamos a hablar mucho de eso porque sería entrar en un tema y nunca lograríamos terminar, ¿verdad? Por ejemplo, están proteoglicanos, también está la tenasina C, ¿verdad? Que nos ayuda a este proceso, pero recordar, por ejemplo, de que la forma en la cual se regula prácticamente o nos apoya en esa transmisión sináptica o es que son reguladores de esa transmisión, tiene que ver, ¿por qué? Porque también los astrocitos tienen prácticamente sus propios neurotransmisores, ¿de acuerdo? Que son llamados, ¿verdad? Gliotransmisores, ¿de acuerdo? Por decir glía, ¿verdad? O sea, son gliotransmisores. Y uno de los más importantes, pues, es el neurotransmisor, el glutamato, ¿verdad? Por ejemplo, hay estudios que nos hablan, por ejemplo, que existe también producción de ATP, ¿verdad? Y recordar, por ejemplo, que el ATP nos sirve también para la regulación, se recordarán ustedes, ¿verdad? De la transmisión sináptica, ¿verdad? Que puede llegar a existir, por ejemplo, que puede llegar a existir, por ejemplo, en el botón presináptico y el botón postsináptico como tal. También, por ejemplo, hay factores, por ejemplo, que se pueden llegar a expresar, ¿verdad? Están los factores de crecimiento, también hay ácidos poliinsaturados, ¿de acuerdo? Entonces, hay diferentes situaciones que pueden llegar a existir para que una transmisión o sea, para que una transmisión sináptica se pueda llegar a dar, ¿verdad? Ustedes dirán, entonces, ¿cómo es que llega a suceder todas estas situaciones, verdad? Entonces, esta es la función principal de un astrocito, o sea, en el acompañamiento de esa transmisión o esa comunicación que va a llegar a existir, ¿verdad? De una sinapsis química o eléctrica de una neurona hacia otra. O sea, estamos hablando ya de soporte, estamos hablando de procesos de nutrición, estamos hablando de procesos de desecho, estamos hablando, por ejemplo, que tiene un almacenamiento de glucógeno como tal y que este nos sirve para reservas cuando necesitan, por ejemplo, aportes energéticos las neuronas para que se pueda dar ese proceso. Por ejemplo, nos habla de guías neuronales que nos van a permitir que entre un astrocito y otro por medio de uniones GAP, pues pueda existir o nos pueda favorecer, por ejemplo, para esa liberación de sustancias y que se dé una buena transmisión, por decirlo, de un impulso, ¿verdad?, hacia otra neurona,
También, por ejemplo, ahorita hablamos de que existen los propios gliotransmisores, ¿verdad? De estas células que son sumamente importantes. O sea, que estamos hablando de que la glía o estas células, los astrocitos, son sumamente importantes. O sea, que no pudiera existir la neurotransmisión o no pudiera existir prácticamente el funcionamiento de una neurona si no va acompañada de estas células. ¿De acuerdo? Nos habla, por ejemplo, que el gliotransmisor más de uno de los más importantes. Sí, licenciado Omar, disculpe, dígame. Gracias, doctor. Muy buenas tardes, compañeros, muy buenas tardes. Perdone, doctor, yo tengo como una duda más que todo, ¿verdad? Primero, no sé si estoy en lo correcto. Las dendritas tienen información a través de los neurotransmisores que son básicamente segregados por las terminales axónicas. No sé si estoy en lo correcto. Y cuando esto sucede, entonces hay comunicación. Ahora, la pregunta que pues tengo, si en dado caso toca, digamos, un terminal axónico con una dendrita, ¿sucede algo? Porque tengo entendido que la sinapsis es el espacio que hay entre dentro de una terminación de axón y una dendrita. Entonces, ¿qué pasa si tocan, digamos, las dendritas y los botones axónicos? No sé si me explico. Fíjese, licenciado, cuando estamos hablando, por ejemplo, de procesos de sinapsis, permítanme, voy a borrar, puedo borrar, ¿verdad? Ustedes me dicen si borro o no, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita estamos hablando, por ejemplo, vamos a tocar un poquito de ese tema dentro de un ratito, ¿de Ah, acuerdo? ok, perdón, Pero, es que por ejemplo, ajá, eh, prácticamente sinapsis, ¿verdad? La palabra sinapsis, ¿verdad? Prácticamente es, por ejemplo, desde que se inicia un potencial de acción, ¿de acuerdo? De una neurona hasta finalizar a otra neurona y la comunicación que existe, esa es una sinapsis, ¿verdad? Desde que se crea un impulso, ¿verdad? O sea, no es solo el aceptar, por ejemplo, vamos a tener una clase donde hablemos solo de sinapsis, ¿de acuerdo? Donde, por ejemplo, está el botón sináptico, el botón postsináptico, el botón presináptico, ¿de acuerdo? Y cómo es que funciona, porque cada situación tiene mecanismos completamente diferentes. Por ejemplo, la vez pasada, por ejemplo, se hablaba, ¿verdad? Por ejemplo, el doctor Eli, también el doctor Eli creo que aquí está con nosotros, por ejemplo, mencionaba, por ejemplo, en los procesos de epilepsia, ¿verdad? Que habían receptores, ¿se recuerdan, verdad? Que habían receptores AMPA cainato, ¿verdad? Y también existían, por ejemplo, los procesos que tenían que ver con la neurotransmisión GABA, ¿verdad? Entonces, en algún momento, pues vamos a tocar esas situaciones, ¿verdad? Pero, por ejemplo, lo que estamos tratando el día de hoy es los astrocitos, ¿de acuerdo? Entonces, pero para poderle aclarar un poco, ¿verdad? Por ejemplo, me voy a imaginar, ¿de acuerdo? Entonces, permítanme. Esta sería, por ejemplo, un vaso, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿sí? Vamos a colocar celeste. Este es un pie perivascular. Que la neurona es mucho más grande. De acuerdo, siendo
esta situación, ¿verdad? Entonces, esto es lo que estamos hablando, este es el conaxonal. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hablar, por ejemplo, el día de hoy, ¿de acuerdo? Permítanme, solo vamos a... Perdón, solo voy a aceptar aquí a Ingrid Salvador. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que estamos hablando el día de hoy. Por ejemplo, ¿verdad? En resumen, ahorita lo que llevamos, para que me puedan entender. Esta es una neurona, aquí la voy a colocar, esta es otra neurona, ¿de acuerdo? Este es un astrocito, ¿verdad? Y este, por ejemplo, es, hablamos de que es un vaso sanguíneo, ¿verdad? Ahí lo traté de cortar para que ustedes pues puedan entenderme de una mejor manera, un poquito más gráfica. Entonces, hablamos, por ejemplo, los astrocitos son parte de la neuroglía, ¿de acuerdo? Tienen varias funciones. ¿Cuáles son esas funciones, verdad? Son funciones estructurales, ¿de acuerdo? O sea, ¿qué es lo que va a hacer prácticamente de manera práctica? El astrocito lo que va a hacer es tratar de apoyar a un vaso sanguíneo y a una neurona, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llaman prácticamente las prolongaciones? ¿De acuerdo? Ahí existen dos tipos de prolongaciones. Las que van directamente en el vaso, ¿verdad? Que son estas, que son los pies perivasculares, ¿de acuerdo? Estos lo que van a hacer es ayudarnos, por ejemplo, a varias situaciones, ¿verdad? Que vamos a hablar de esas situaciones. Y también, por ejemplo, teníamos, ¿verdad? Los que son perineurales, que son los que van prácticamente sosteniendo, dando el soporte a la neurona como tal. ¿De acuerdo? Ahora, había dos tipos, por ejemplo, de funciones. Funciones, ¿verdad? Por ejemplo, de nutrición, que van, por ejemplo, aquí adentro, ¿verdad? Aquí vamos a hacer unos puntitos, ¿verdad? Que va a permitir el paso de la entrada del astrocito hacia la neurona, ¿verdad? Hablamos, por ejemplo, de glucosa, de ácido láctico, de ácido glicólico, ¿de acuerdo? ¿Sí se recuerdan? ¿Sí? Y también, por ejemplo, hablamos que había, ¿de acuerdo?, algunos productos de desecho, ¿verdad? Que, por ejemplo, van, ¿verdad? O causan fagocitosis. Y estos permiten que exista una comunicación para que la neurona, por medio del astrocito, le envíe, ¿verdad?, hacia afuera. ¿De acuerdo? Hacia el torrente sanguíneo, por decirlo así. ¿Sí? También, por ejemplo, hablamos que existía, por ejemplo, una función de almacenamiento, ¿verdad? O de amortiguación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque existía potasio, ¿verdad? Potasio. De acuerdo que cuando existe un exceso de potasio, también el astrocito, ¿verdad? Por ejemplo, nos va a ayudar, ¿verdad? A que se regulen esos procesos, ¿verdad? ¿Sí? Y también, por ejemplo, hablamos de que existían depósitos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, depósitos de glucógeno, o sea, que son en las zonas donde hay, por ejemplo, alta densidad sináptica, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí podemos hacer también una neurona, por decirlo así, ¿verdad? O sea, aquí puede haber, por ejemplo, esta situación, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si la neurona necesita estas reservas, ¿verdad? El astrocito se la va a dar, ¿de acuerdo? Porque son procesos energéticos como tal, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? ¿Y por quién son mediados? Por medio del glutamato, ¿de acuerdo? Porque el glutamato, ¿verdad? Prácticamente voy a hacer, permítanme, voy a hacerlo de color amarillo, ¿de acuerdo?
vamos a colocar aquí. Entonces, el glutamato es un gliotransmisor y no solamente está el glutamato, ¿verdad? Sino que también hay ATP, ¿verdad? Hablamos, por ejemplo, que hay factores de crecimiento, ¿verdad? Inclusive, por ejemplo, me recuerdo, por ejemplo, que se hablaba en su momento del factor de necrosis tumoral, ¿de acuerdo? Entonces, también, por ejemplo, hablamos de algunos receptores, por ejemplo, de ácidos grasos poliinsaturados, ¿verdad? O sea, hay varias situaciones, incluso, por ejemplo, me recuerdo, por ejemplo, que se habla de la piruvato carboxilasa, que es aquella que nos ayudaba también, ¿verdad? A la producción prácticamente, ¿verdad? A nivel del astrocito, del GABA, ¿verdad? Y también participaba en la síntesis del glutamato, ¿verdad? Entonces, y por ejemplo, esos son los gliotransmisores, ¿verdad? O sea, prácticamente son como los neurotransmisores en las neuronas y en los astrocitos, pues hay gliotransmisores. ¿Y para qué se da esto? Por ejemplo, ¿verdad? En efecto, ¿verdad? Si existe por ejemplo, una neurotransmisión como tal, no solamente va a ser parte de las neuronas. O sea, lo que queremos dar a entender en esta clase que existen otras células, como las células gliales y en específico el astrocito, que nos va a ayudar a este acompañamiento, ¿verdad? O sea, el acompañamiento de la modulación sináptica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eso es lo que conocemos y en algún momento vamos a platicar de esto, ¿verdad? Cuando se pueda, y le voy a pedir de favor también al doctor Eli y al doctor Julio que me apoyen en algún momento. Cuando hablemos, por ejemplo, de la sinapsis tripartita, ¿verdad? Donde, por ejemplo, son tres: el botón presináptico, el botón postsináptico y el astrocito como tal, ¿verdad? Porque juegan un papel directo en la neurotransmisión. Eso es un proceso significativo. ¿Por qué? Porque existen canales iónicos, existen transportadores de los neurotransmisores y la producción de los gliotransmisores, y también van a existir, ¿verdad? Prácticamente receptores de los neurotransmisores como tal, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo que va a hacer, por ejemplo, y lo que habíamos hablado, de que también existe otra función, que es la modulación del tono vascular, ¿verdad? O sea, el tono vascular, estamos hablando de este proceso de aquí, ¿verdad? Que es, por ejemplo, el vaso sanguíneo. ¿Por qué? Porque los pies perivasculares, que son estos de acá, tienen funciones importantes, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Hay, por ejemplo, sustancias que tienen principios activos, que son vasoactivos como tal, y son importantes. ¿Por qué? Porque tienen acciones vasodilatadoras, ¿verdad? Para decirles, por ejemplo, que se habla, por ejemplo, de la producción de óxido nítrico, de la endotelina, de la prostaglandina 2, que prácticamente esto lo que nos van a generar es un proceso de acoplamiento, una actividad metabólica acoplada por medio de una actividad sináptica. O sea, ¿qué significa este acoplamiento? O sea, que existe una actividad neuronal, pero también va a existir una actividad de tipo vascular. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante que ustedes puedan conocer el día de hoy qué es el astrocito. Hoy, por ejemplo, lo traté de resumir, ¿verdad? En 45 minutos, para que ustedes puedan conocer la importancia. Y si ustedes quieren investigar mucho más, ¿de acuerdo? De los astrocitos, lo pueden hacer. Y sería fabuloso que ustedes pudieran entender, ¿verdad? De lo que estamos hablando, y para eso son estas clases, ¿verdad? Por ejemplo, para poder dibujar, para poder pintar, ¿verdad? Algunos dirán, estamos, por ejemplo, como si fueran en clases de primaria, ¿verdad? O algunas situaciones, pero de esta manera es de la forma en que uno aprende, ¿verdad? Créanme que es fabuloso poderlo realizar
y de cualquier forma, pues estamos para poderles servir. Yo creo que el licenciado Omar tiene alguna duda, pregunta, disculpe, licenciado, es que tiene levantada su mano, perdón, me indica, por favor. Perdón, doctor, creo que se quedó levantado o la levanté ahorita. No tenga pena, licenciado. Entonces, hoy hablamos, por ejemplo, de una función muy importante, ¿verdad? La próxima semana, pues, van a tener clase con la doctora Magda, una clase de biología como tal, y luego, posteriormente a esto, pues, vamos a hablar sobre el oligodendrocito, las células de Schwann también, y también las células ependimarias, ¿verdad? Que tienen un papel importante en la producción de líquido cefalorraquídeo, que ya lo tocamos en clase una vez, y de eso se trata, pues, la tutoría del día de hoy. Ustedes me indican, no sé si alguien tiene alguna particularidad, alguien quisiera hablar respecto a esto o quieren aportar o alguna duda, pues con mucho gusto estamos para poderles servir, ¿de acuerdo? Doctor, disculpe, esta tutoría también la pasó por YouTube. Es que la vez pasada sí la vi por YouTube, ahora esta no sé. Sí, esta solo me baja el Hangout Meet, perdón, el Sí. Hangout Meet, y yo automáticamente se la voy a subir a YouTube para que ustedes pues las puedan tener ahí, ¿verdad? Y con mucho gusto, no tengan pena. Siempre están grabadas todas las clases para que ustedes las puedan tener y poderlas volver a repasar, ¿verdad? Si tienen Sí, dudas. gracias, doctor, gracias. Bueno, ustedes me indican, ¿verdad? También quisiera saber, algunos que están por ahí, no sé si cómo van con sus trabajos de investigación, cómo les ha ido. El día de mañana les voy a estar subiendo un formato, ¿verdad? En el cual irán sus nombres y también el título de su trabajo de investigación, ¿de acuerdo? Entonces, para poder ya tener la formalidad, y me voy a comunicar yo directamente con Revista CUNSAC, ¿verdad? Para que ellos estén entendidos de cuáles van a ser los temas, ¿verdad? Aunque no creo que existan más personas que quieran publicar, ¿verdad? Sus temas son únicos, la verdad quiero felicitarlos a todos, ¿verdad? Son temas muy bonitos, muy interesantes, y y la verdad que felicito la oportunidad que también me están dando a mí y también a los demás profesores, como también ustedes, de poder crear estos artículos que seguramente van a realizar cambios importantes y para la Universidad de San Carlos como tal, y también en la parte de investigación de Guatemala, porque eso es lo que se trata, ¿de acuerdo? Ustedes me indican para poder finalizar la clase si está todo bien o alguien quiera realizar algún comentario. Doctor Eli, si está por ahí, quisiera realizar algún aporte en especial, o también el doctor Galindo o alguien más que esté aquí, con mucho gusto. Buenas noches a todos. Solamente felicitarlo, doctor, porque realmente se nota la calidad de profesionalismo de parte de usted. Y creo que si a uno le enseñan las neurociencias de esta manera, creo que se nos va a hacer más sencillo a todos entender. Así que muchas felicitaciones. Gracias, doctor. Créame que al doctor Eli le tengo un cariño y también un respeto. Yo lo observé en algún momento en un congreso. Y la verdad es que es un honor que esté aquí con nosotros, ¿verdad? Igual todos ustedes también, ¿verdad? Créanme que ahí veo las caras conocidas y no tengan pena. Si ustedes quieren escribirme al WhatsApp, con mucho gusto yo estoy ahí para ustedes, el 100%. También quiero indicarles de que el doctor Eli también nos ha estado apoyando con algunos artículos que los estoy subiendo ya a una nube, y algunos los estoy traduciendo porque yo sé que hay algunos que sí les va a costar un poquito el inglés, ¿de acuerdo? Entonces estoy tratando de ver cómo se pueden traducir algunos PDF, ¿verdad? Igual si alguien necesita apoyo para algunos artículos, con mucho gusto, ¿verdad? Me indican a mí, y entre la doctora Magda, la doctora Anabela, en persona, con mucho gusto se los podemos facilitar. Y también toda esa información, doctor, muchas gracias, también la vamos a estar compartiendo. Si alguien tiene
algunos libros que les puedan interesar de fundamentos de neurociencia, sería muy importante. Créanme que estuve también en algunos momentos de la clase que tuvieron con la doctora Maida, ¿verdad? Y fue muy gratificante el poderlos escuchar, ¿verdad? O sea, el conocer qué es lo que ustedes hacen, que, por ejemplo, si hablaban de algunas enfermedades crónico-degenerativas, por ejemplo, tocaron muchos temas, ¿verdad? Por ejemplo, se habló también por ejemplo, del cerebro reptiliano en algún momento, ¿verdad? Que tal vez hay un poquito de situaciones, pero aquí en neurociencias pues vamos a empezar de cero, ¿verdad? A que ustedes conozcan la realidad, de ver cómo son esos procesos. Vamos a tener, por ejemplo, algunos invitados especiales. Por ejemplo, ahorita yo estoy preparando para marzo su segunda parte de propedéutico, que precisamente va a ser de población pediátrica, va a ser una introducción a neurociencias y pediatría, y creo que vamos a estar ahí al 100%, ¿de acuerdo? Entonces déjenme felicitarlos. El día de ayer me reuní con la maestra Villatoro y también con la maestra Albi García, y créanme que también tuvimos una reunión con el doctor Ruano. El doctor Ruano es el encargado de estudios de posgrado a nivel de toda la República de Guatemala, y quiero comentarles que están muy contentos de que la universidad de nosotros, en el caso de Zacapa, pues se haya aperturado esta maestría. Y la verdad es que pues han tenido, por ejemplo, algunos comentarios buenos de la maestría, y por supuesto, por ejemplo, siempre les envían los saludos correspondientes desde ahí arriba, y también por parte de la coordinación académica por el apoyo que tenemos de la maestra Villatoro como tal. Entonces, también quiero recordarles que no se fíen. Recuérdense que tenemos ya fechas para entregar la primera parte de su proyecto de investigación, ¿verdad? Por favor, no se vayan a dormir ahí. Y pues vamos a también tener la evaluación. Para esa evaluación vamos a tener una rúbrica, ¿de acuerdo? Esa rúbrica pues las estaré compartiendo con, primero Dios, yo digo que con 15 días de anticipación, para que ustedes sepan cómo se va a evaluar el artículo científico como tal, porque vamos a tener, por ejemplo, evaluación de conocimientos básicos, vamos a tener evaluación de forma y evaluación del fondo del artículo científico como tal. O sea, se va a dividir en tres situaciones. Entonces, mi mayor respeto para cada uno de ustedes. Les mando un fuerte abrazo desde aquí, desde Zacapa, hacia donde ustedes están, y que tengan una feliz noche todos, ¿verdad? Muchas gracias por la oportunidad, y también estén aprendiendo de esta forma. Igualmente, doctor, una preguntita antes de... Sí, dígame, María. ¿Esta maestría pertenece a la facultad de...? ¿Cuál? ¿La maestría pertenece a qué facultad? Nuestra maestría es una maestría en ciencias, ¿verdad? Prácticamente es una maestría a nivel multidisciplinario en ciencias de la salud, ¿de acuerdo? Ah, ciencias de la salud. Sí, pero estamos hablando, ya estamos haciendo esos conexos directamente con el rector, ¿verdad? Y también con con la universidad como tal, ¿verdad? Para que ustedes Muchas sepan, gracias. ¿verdad? Ajá, gracias. Muy bien. Muchas gracias. Pasen feliz noche. Gracias, doctor. Feliz noche a todas y a todos.